Buenas noches a todos. Hola. Bueno, como dijo Carlos, por supuesto estamos acá para presentar este libro de Agustina, Avant Premier. Es un libro de cuentos. Lo de Avant Premier, por supuesto, tiene que ver con una de sus pasiones más grandes, que es el cine, ¿no? Y el libro, ya lo vamos a ir viendo, está lleno de referencias al cine. Pero a mí lo que más me interesa del trabajo que hizo Agustina acá es algo que debería ser lo normal y lo habitual y no siempre lo es, que es un libro que nació necesariamente. Es decir, desde la escritura, y después, bueno, sí, la publicación, pero desde la escritura nació necesariamente. Era casi a pesar. A mí me parece siempre interesante cuando algo pasa a pesar de uno mismo, ¿no? Digamos, como que habíamos hablado en algún momento con ella de algo muy simple, que es que quizás en otras épocas de la vida uno tiene mucho más tiempo y dice, bueno, ok, no tengo tanto que hacer, voy a escribir unos cuentos, unos poemas. Y en general, gran parte del material de este libro fue producido en los años más ocupados de la vida de Agustina, donde decís, bueno, no, ahora no tengo tiempo, ahora tengo que hacer esto, hacer otro, que el trabajo, que ahora que el nene, que todo. Y sin embargo, ha producido gran parte del material de este libro en esas condiciones, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que me parece maravilloso cuando algo es necesario. Si lo tengo que hacer, no me queda otra opción. Me parece que eso produce obras que después tendrán una crítica mejor o peor. Eso en realidad, la verdad que a esta altura había un escritor irlandés que se llamaba Brendan Behan. Brendan Behan decía que los críticos son como eunucos, lo saben todo, lo ven todo, pero no pueden. Así que, más allá de la crítica o no crítica, para mí el libro tiene lo que yo como lector busco en un libro, que es encontrar a una persona que me está contando algo, no a un, digamos, a un estilo o a una... Es una persona que me está contando algo y yo la puedo reconocer en los textos, ¿no? Aunque no la conociera personalmente, obviamente, no estoy hablando de este caso en particular, sino de esos escritores que cuando vos lo lees sentís que hay alguien hablándote, alguien realmente hablándote, donde, bueno, sí, la trama del cuento puede ser maravillosa, puede haber algunos alardes de imaginación geniales y todo esto, pero en realidad lo más importante es que vos estás leyendo una historia humana, así suceda ambientada en Buenos Aires en 2015 o ambientada en un mundo que no existe, lo que queda en el fondo es la historia humana. Así que eso es la cosa que más me parece interesante de este libro. Y la otra gran cosa, después tenemos otras para hablar, pero la otra gran cosa que me parece que además no podía ser de otra manera por su afición por el cine, es la condición justamente cinematográfica del libro, pero no porque mencione cosas, películas a veces o algún actor, sino por la forma de narrar, que es cuando uno lee el cuento se da cuenta que la escritora, cuando lo estaba escribiendo, estaba viendo todo lo que pasaba, no está describiendo, no describe, ve la escena de una manera así muy clara, ¿no? Esto está en todo el libro, yo me anotaba algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un cuento donde el personaje es una mujer, entra en una casa vieja que hace mucho que no va, esto, lo otro, entré y estaba todo cerrado, dice algo así, y cerré todas las ventanas que había en mi paso cuando llegué a la escalera y abrí todas las ventanas, y abrí todas las ventanas que había en mi paso. Es una acción, vos estás viendo a esa persona
haciendo eso. Podría haber dicho simplemente había como mucho encierro y abrí el mercado. Esa pequeña frasecita agregada a mi paso te hace ver la acción, te hace ver la película, justamente. Bueno, es una cosa que yo en estos cuentos he visto, digamos, como una de las características generales, ¿no? Me parece que son las dos, hay otras cosas, pero me parece que son las dos cosas más interesantes, ¿no? La condición humana que tienen, la necesidad de haber escrito esos cuentos y esta cosa cinematográfica en el relato, no en la mención a nada, sino en el relato mismo. La forma de contar, como dije antes, que más que describir, ella está viendo lo que pasa y lo transmite de esa manera. Así que bueno, esas son las cosas que más me parecieron interesantes. Por otra parte, es bueno decir que este libro tiene digamos, la mayoría del material es un material producido en los últimos tiempos, digamos. Pero también tiene algo súper interesante, digamos que si no lo contamos acá, no sé, nadie lo va a saber, porque no se nota, digamos. Hay algunos textos que por ahí son de otras épocas, ¿no? Quizás hasta de 10 años, por ejemplo, pero bueno. Hay algunos textos del libro que originalmente tienen quizás 10 o 15 años. Y ahí hubo una cosa muy interesante cuando un poco mirábamos los textos con Agustina, antes de, digamos, de que estos fueron libros. Esos textos fueron de alguna forma reescritos y entonces tiene un efecto muy extraño, que es, en conjunto, son iguales que cualquier otro texto de este libro. Digamos, de hecho están como escritos hoy, a pesar de que había como una base anterior. Pero lo notable de trabajar con esos textos de 10 o 15 años de antigüedad fue que cómo vos veías en esos textos antiguos a la misma artista hablando de otra manera, con otros recursos quizás, otros géneros. De hecho, una vez, esto no está en el libro, pero una vez recuerdo que vimos unos textos que ya eran como prehistóricos más o menos, que era incluso en forma de poema, o sea, una cosa que no tenía nada que ver. Y realmente vos lo leías esos textos de entrada y dices, sí, claro, no tiene nada que ver, a la vez que tiene todo que ver, porque descubrías entre líneas a la misma escritora que años después escribe algunos cuentos de este libro que son relativamente recientes. Eso también a mí me parece interesante, cuando hay una voz que persiste, ¿no? Es muy común escuchar esas frases tipo que un artista está buscando su voz, está buscando su... yo tengo para mí que el artista la va a encontrar si la tenía. No es que va a aparecer de la nada o porque te pongas a escribir 25 horas por día vas a lograr. La voz está, hay como que sí, saber usarla en todo caso, pero es una cuestión del tiempo nada más, de la dedicación. Pero es muy interesante cuando uno, como decía recién, ves un texto por ahí de hace, cuando era prácticamente casi un adolescente, y dices, pero hay algo acá, hay algo de lo que yo leo hoy en día, escrito hoy en día. Después todo lo demás es oficio y trabajo y todo esto, pero hay algo acá, hay una voz que reconozco después de quizás 20 años.